El peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saludamos con gusto en este jueves de gobernanza aquí en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo, a quien saludo. Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte en esta noche. Antonio, muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Pablo, por estar en la Báscula en C7 Jalisco. Bueno, vamos a hablar de un tema que es importante para quienes nos dedicamos a los medios de comunicación y bueno, sobre libertad de expresión y seguridad para periodistas, porque el próximo lunes, el próximo 2 de noviembre, se va a, pues es el primer aniversario del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Este día que fue proclamado por la Organización de Naciones Unidas, sí. Un día que yo desconocía, Pablo, y bueno, este tema, a iniciativa de Pablo Arredondo, oye, vamos a tocar este tema, y bueno, pues ya me estoy enterando que es el primer aniversario de este día para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y hay un informe que se llama El Camino a la Justicia del Comité para la Protección de los Periodistas y revela que del 2004 al 2013, 370 periodistas han sido victimados, asesinados en represalia directa por su labor informativa. Pablo, sobre este tema, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, primero que nada, Antonio, es que el problema de la libertad de expresión y el problema de la seguridad de los periodistas no es un problema de los periodistas, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Digamos que es un problema del Estado. Es un problema de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, sobre todo en los escenarios que consideramos democráticos, de muy diversa índole, porque hay de democracias a democracias, sí. ¿No? Pero en una democracia mide parte de su salud, digamos, de su calidad, en buena medida se mide por la capacidad que existe en ese sistema político de libertades relacionadas con la expresión, con la información y por lo tanto con la seguridad de quienes se dedican profesionalmente a eso, que son los periodistas. Uh-huh. Los periodistas son esos profesionales que están dedicados exclusivamente o fundamentalmente a analizar a la sociedad, analizar al gobierno, analizar a los poderes, a formar lo que se ha constituido, lo que se constituyó en la teoría clásica, en el cuarto poder, ¿sí? Ese poder que desde la sociedad tendría que estar supervisando a los otros poderes del Estado. Uh-huh. Bueno, el grave problema aquí es que la libertad de expresión y la libertad de prensa ha sufrido embates muy fuertes en todo el mundo. No podríamos decir que solamente en nuestro país o en países de nuestro nivel, uh-huh. Aunque valdrá la pena acotar que en nuestro caso los problemas son mucho más serios que en otros muchos países, ¿no? Por supuesto. Pero la libertad de expresión en todas sus formas, porque hay que recordar que ahora las nuevas tecnologías han desarrollado, en teoría, la posibilidad de que todos participemos, nos volvamos informadores, nos volvamos observadores, que tengamos la capacidad de, a través de las redes, en tiempo real, casi de manera inmediata, estar difundiendo información. Pero esto no ha excluido que exista ese profesionista, ese profesional de la comunicación que se llama el periodista. Sí, porque ahora todos somos periodistas ciudadanos, sí, cuando inmediatamente a través de las redes sociales ponemos algo que es indebido o nos damos cuenta que algo es irregular o ilegal, ¿no? Lo cual es magnífico. Esto sí. ha generado buenas dinámicas de supervisión ciudadana, vamos a ponerlo en esos términos, pero no es suficiente. El periodista serio, el periodista profesional, el que se dedica a tiempo completo a eso, es alguien que en teoría o en principio tuvo que haberse preparado para eso, para saber rastrear la información, uh-huh. Para saber localizar los puntos claves de una información que le concierne a todo el mundo, para saber investigar, para saber expresarse también, ¿no? Porque sí. Hay que expresarse, ya sea por escrito o verbalmente o audiovisualmente. Como quiera que sea, el problema es que el periodismo está en la mira de muchos poderes, de los establecidos
El periodismo libre, el independiente, el que realmente se externa y se expresa de manera crítica, está en la mira de muchos poderes, de los gobiernos para comenzar, para los cuales todo periodismo resulta muy incómodo, y para los llamados poderes fácticos, aquellos poderes que no están representados en los órganos de gobierno, ni en el judicial, ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, pero que a final de cuentas tienen mucho que hacer y decir en la sociedad. Y esos poderes fácticos, que pueden ser grandes corporaciones empresariales o que pueden ser organizaciones del crimen organizado, finalmente se sienten incomodadas cada vez que el periodismo los observa de manera crítica. Y ahí es el problema al que llegamos, es que cada vez más la incidencia de periodistas asesinados o desaparecidos o amenazados está creciendo en el mundo. De acuerdo. Y lo más grave de todo esto es que los crímenes contra periodistas pues quedan prácticamente en la impunidad, porque en 28 casos de la cifra que ya le mencionábamos hace un rato, 370 periodistas asesinados del 2004 al 2013, en 28 casos algunos sospechosos fueron sentenciados o murieron durante el operativo de captura. Esto queda en evidencia que tan solo el 90% de estos casos, en el 90% ha existido la más absoluta impunidad. Sí, es eso. Mira, la impunidad nos afecta a todos los ciudadanos. Sí, claro. Ya sabemos que las estadísticas en México confirman que muy pocas de las denuncias primero son investigadas en serio de cualquier tipo de crimen o de presunción de crimen. Y segundo, que poquísimas de esas denuncias que son investigadas llegan a consecuencias. Por lo tanto, la impunidad es un problema que trasciende, que permea todas las actividades. Pero en el caso de los informadores, clarísimo, porque realmente es casi imposible llegar a determinar y a castigar a quienes atentan contra los periodistas. Y los periodistas están haciendo un trabajo en favor de la sociedad. Esa es la verdad. Es decir, solo en la medida en que hay un periodismo crítico, independiente, de investigación, solo en esa medida se le pueden poner límites a la tentación de un poder desbordado. Sí. Llamémosle así, ¿no? Y bueno, en este informe, El Camino a la Justicia, las estadísticas señalan que en 10 naciones muestran que la impunidad aumentó como promedio 56% entre el 2008 y el 14, y México casi duplicó el puntaje de impunidad en los últimos 7 años, ya que las autoridades fueron incapaces de frenar la violencia contra la prensa local, la prensa nacional. El caso de México es realmente triste, porque México se ubica en algunos índices de libertad de expresión, se está ubicando entre los últimos lugares del mundo, y eso es como muy delicado, ¿no? De hecho nada más lo supera Túnez y Hungría, básicamente, ¿no? Sí, o digamos, o sociedades totalitarias o autoritarias abiertamente, como puede ser el caso de China, ¿sí? O yo no sé, el caso de Siria en este momento, pero nosotros se supone que somos un país con una presunta democracia relativamente desarrollada, con el reconocimiento de derechos civiles y derechos humanos en la Constitución, y que con todo y eso los crímenes contra periodistas, los atentados contra medios de comunicación críticos han crecido en los últimos años. Lo han advertido organizaciones internacionales, lo han advertido profesionales de la comunicación de todo el mundo, intelectuales de la comunicación. Hemos visto casos escandalosos de crímenes que son casi anunciados, y que se llevan a cabo, y después de eso no existe ninguna consecuencia. Finalmente nadie es aprendido, nadie es señalado, ¿sí? Y sobre todo esto se está dando, fíjate, es muy curioso, se está dando entre periodistas de medios impresos, y de medios impresos en la provincia, en la llamada provincia mexicana, ¿no? Sí, la mal llamada provincia. Fuera de las grandes capitales, digamos, ¿no? Entonces es ahí donde el vínculo es más débil,
y donde más fácilmente se puede atentar contra el periodismo crítico, ¿no? Efectivamente, y el informe de Freedom House de este año 2015 pues ubica a México con parcialmente libre, ¿no? Pues sí, yo creo, como dicen los gringos, la prensa parcialmente libre, nada cualquier más. cosa que eso signifique, parcialmente libre quiere decir que dejamos mucho que desear, sí, todavía, efectivamente, ¿no? Y hay cosas que vale la pena señalar, como los atentados a la libertad de expresión del ciudadano común y corriente, ¿no? Muy bien, Pablo, permítanos hacer una pausa breve, regresamos a La Báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Fiestas de octubre en Guadalajara. Ven a festejar los 50 años de Fiestas de Octubre. Disfruta de los mejores conciertos con Molotov, jueves 8 de octubre. BLD, miércoles 14. María José, jueves 15. Ángeles Azules, martes 20. Y muchos más. Gratis con tu boleto de entrada. Celebremos esta tradición llena de grandes momentos de alegría. Gobierno de Jalisco. El mundo de las letras y los autores se hace presente en un viaje literario a través de todas las letras del abecedario. Al pie de la letra. Miércoles, 7 de la tarde. 25.2 C7 Cultura. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con este tema relacionado con la libertad de expresión y la seguridad para periodistas. Y hay otro capítulo importante porque tantos ciudadanos y periodistas de México pues somos vigilados en línea por criminales y por el gobierno. Esto también se desprende de este informe de Freedom House, donde señala que la corrupción y el débil Estado de Derecho en los gobiernos estatales, incluyendo la infiltración de las fuerzas del orden por el crimen organizado, dejan espacio para que las comunicaciones privadas caigan en las manos equivocadas, con resultados a veces fatales, tanto para ciudadanos como para periodistas. Y como ya vimos, pues el tema de los periodistas complicado en cuanto a su seguridad. Pablo. En efecto, bueno, es que son temas relacionados, ¿no? Finalmente, sí. La libertad de expresión, la libertad de circulación de información, la libertad de prensa, de periodismo, ahora en sus modalidades más novedosas, como son el periodismo en línea, el periodismo por internet. Bueno, todo esto al parecer no escapa, de nuevo, a las grandes tentaciones de los poderes fácticos y de los poderes establecidos para tratar de controlar y de aprovechar en su beneficio, estas nuevas tecnologías, por ejemplo. Ahora, con toda franqueza y sin necesidad ni ganas de jugar a la teoría de la conspiración, porque esa tampoco es muy benéfica, pero hay que reconocer que todo este nuevo entorno de comunicación que está operando ya y que está creciendo en todo el mundo, y en nuestro país no es una excepción, ¿qué está sucediendo? Esto tiene sus pros y sus contras. O sea, hay zonas que son muy vulnerables, llamémosla así, ¿no? La comunicación que circula por todas las redes ahora resulta que puede ser intervenida con mucha más facilidad de la que nosotros nos imaginamos, y que cada uno de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, podemos estar al amparo de la supervisión de alguien, Claro, también hay que reconocer que hay mecanismos, instrumentos y personal especializado para infiltrar redes. No cualquiera se puede meter ahí. Los famosos hackers, pero los hackers ya contratados por organismos, por un lado, por los gobiernos. Insisto, los gobiernos siempre han tenido la tentación de supervisar a sus ciudadanos, y porque la supervisión se transforma en control, en potencial control de los ciudadanos. Tenemos, claro, recreaciones excepcionales. ¿Te acuerdas la novela de Wells sobre Orson Welles?
es el otro Welles, no es Orson Welles, sobre 1984, que es una visión que se desarrolla a la mitad del siglo XX sobre cómo los gobiernos controlarían finalmente, el gran hermano, el Big Brother, controlarían finalmente a las sociedades, las estarían supervisando. Bueno, ahora eso es más factible que nunca con el desarrollo de estas tecnologías. Y lo alarmante es que un organismo tan serio como Freedom House nos diga, esto ya está sucediendo en México, bueno, está sucediendo en muchas partes del mundo, pero está sucediendo en México en particular. ¿Y quiénes son los supervisados? Bueno, son periodistas en primera instancia, gente que se dedica a la información y en segunda instancia algunos ciudadanos que pueden ser considerados particularmente riesgosos para los fines del Estado, ¿no? Pero también pueden ser ciudadanos supervisados por organizaciones criminales que a su vez están coludidas con autoridades que quieren saber qué es lo que hace el periodista X o Y o el ciudadano X y Y que se dedica a los derechos civiles, a la defensa de los derechos humanos. Como activistas, ¿no? Activistas, o gente connotada de la sociedad que de pronto tú dices, vamos a ver qué es lo que hacen, cómo se mueven, qué dicen, con quién se relacionan, para qué se relacionan. Y tan fácil que es hacer eso porque pueden empezar a establecer relaciones junto con los grupos a los que pertenecemos o los amigos que tenemos en común. Claro, y ¿sabes qué es lo peor del caso? Es que ya hay filtraciones que de las propias empresas que se dedican al espionaje, que han llegado a ser públicas, donde se establece que en efecto, por ejemplo, el gobierno de México es uno de los contratistas más importantes de una de las empresas, si no es que la más importante, de espionaje en red en el mundo. Es decir, nuestro gobierno, que vive de nuestros impuestos, al que nosotros le pagamos, está utilizando una buena cantidad de recursos para espiarnos. Ese es uno de los problemas que ya salieron a la luz. El propio ejército, por ejemplo. Con la empresa Hacking Team, ¿no? ¿A qué te refieres concretamente? Así es, con Hacking Team. Y el propio ejército ha contratado servicios de esa naturaleza. Ahora, el argumento es que se utilizan estos servicios para contrarrestar precisamente las acciones de la delincuencia organizada, y que todas las acciones de espionaje van enfocadas hacia la delincuencia organizada y no a los ciudadanos, ¿no? Recuerdo el caso de Jalisco, porque en Jalisco también salió involucrado en este tema, y el gobierno dijo, bueno, se contrató parcialmente a esta empresa, pero básicamente fue para establecer acciones de contrarrestar la delincuencia organizada relacionadas con secuestros. Así fue el argumento. Es un argumento válido a un nivel. El problema es que qué garantía tenemos que realmente se quedó ahí. Primero, que se hizo con esos fines, y segundo, que se quedó ahí. ¿Sí? ¿Quién te puede decir? Claro que estamos a favor de que puedan rastrear al crimen organizado para inhibir cualquier actividad de esa naturaleza. El problema está en quién tiene la información certera de que así se hizo. Sí, por supuesto. Necesitaríamos transparentar todos esos procedimientos, y esos procedimientos no se transparentan, porque el argumento que te dan no es que esta es una cuestión de seguridad de Estado. Y la propia ley de transparencia también les da a las autoridades el derecho de decir es información reservada, ¿no? Y entonces, dependiendo de qué temas vivimos en la permanente duda. Que tanto es cierto que se está usando con fines nobles el espionaje ciudadano, o que se está usando con fines de desactivar, de inhibir, de reprimir cualquier movimiento que vaya en contra de lo que el poder establecido quiere, ¿no? Sí. Pablo, si bien el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, nos dan ahora la facilidad a todos los ciudadanos para que casi de manera instantánea, en tiempo real, podamos subir imágenes, fotos, textos de algo que nosotros consideramos indebido, irregular o incluso hasta ilegal. O a veces somos testigos incluso de un delito y lo subimos inmediatamente a la red. Nos da esta facilidad de estos medios.
pero también hasta qué punto nosotros mismos estamos dando facilidades para que a través de estos medios las propias autoridades nos estén espiando. No, mira, por todo lo que subimos, ¿no? Pero no puedo estar en desacuerdo contigo, al contrario, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si algo hemos hecho los ciudadanos de a pie, es ser demasiado transparentes, ¿no? Y es facilitarle el trabajo al gobierno y al crimen, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, es alguien que puede tratar por lo menos de reconstruir tu vida cotidiana, tus relaciones de amistad y una serie de tus aficiones, pues a partir de esculcar en algo que es accesible a todo el mundo, que son las llamadas redes sociales, ¿no? Sí. Y yo creo que la mayoría de la gente lo hace primero por una necesidad muy interna, ¿sí? Todos queremos estar conectados y vernos y observarnos, pero por otro lado, lo hacemos con mucha ingenuidad, porque hay información que deberíamos ser mucho más cautos en proporcionar al mundo. A ese punto me refería, ¿no? Precisamente. Ahora, en efecto, estas redes sociales, que si bien, como tú estableces, facilitan la observación de hechos, situaciones que le conciernen a todo el mundo, también facilitan la observación de la persona, y nosotros mismos estamos poniéndonos a disposición de quien quiera esculcar nuestra vida. Eso es muy delicado. Yo creo que nos falta todavía mucha educación para el trabajo y el manejo de la red en general, de la red para fines no nada más de encubrir o no encubrir nuestra personalidad, claro, sino para fines de explotación cultural, educativa, cívica, política, en fin, nos falta mucha educación. No es nada más la red que está ahí enfrente, es el criterio con el que utilizamos la red, y ese criterio no te lo da el aparato, ¿sí? No te lo da la tecnología per se, ese criterio te lo da la educación cívica, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú sabes informar de algo, sí, ¿cómo? ¿A partir de qué? ¿Sí? Puedes generar rumores, lo cual es muy delicado, ¿no? Por supuesto. Precisamente ahora que dices de rumores, recuerdo un caso hace algunos días, lo informamos aquí en C7 Noticias, se detuvo una persona que estaba haciendo a través de redes sociales, en su perfil de Facebook, estaba haciendo apología del delito. Él se autonombraba como miembro de un cártel de la delincuencia organizada. Fue detectado precisamente por estas labores que tú mencionas, de que están checando todo, nos están espiando, claro, y lo detuvieron a esta persona, ¿no? Obviamente la apología del delito no es un delito grave y salió libre bajo fianza, pero así como lo detuvieron a esta persona que estaba haciendo la apología del delito, ostentándose por ser una persona que no era, propició su detención, ¿no? Sí, pues esa es la realidad de las redes que ahora están ahí, que están al alcance de muchos, no digo de todos, aquí en zona metropolitana. Sí, definitivamente, y no se necesita ser un terrorista del Estado Islámico muchas veces para esto, pero lo importante en este caso es que no podemos ser ingenuos frente a la tecnología que está aquí, y no olvidar que esta tecnología está facilitando cosas muy positivas, pero también cosas muy cuestionables, como la supervisión de los poderes sobre los ciudadanos. Y tendríamos que ser muy cautos a la hora de arrojar información a la red o de qué hacer. Y la otra es, quizá el sistema educativo tendría que plantearse muy seriamente ahora, la educación para el manejo de la red. Definitivamente, alguna materia del plan de estudios que tenga que ver con este tema. Generación de intercambios con los educadores y con los especialistas para que sepamos manejarla. Muy bien. Bueno, sobre este reporte de libertad de expresión en México de Freedom House 2015 en el mundo, lo puede usted encontrar en la página del instituto que dirige Pablo Arredondo, que es www.gobernanza.udg.mx. Este estudio y otros más muy interesantes los puede encontrar en esta dirección electrónica. Una pausa, regresamos a La Báscula, jueves de gobernanza, con el doctor Pablo Arredondo. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo, y básicamente algunos temas que ya vimos que tienen que ver con la cuestión
de esta cuestión de espionaje, que algunas cosas son cuestionables porque no existen los elementos o la transparencia suficiente para que podamos ahondar en ellos. Pues es un tema que tiene que ver con transparencia, pero también el tema de los que se denomina ahora gobiernos abiertos. México forma parte y fue sede de la Cumbre Global de Gobierno Abierto 2015, a la que participaron 66 países. Esta iniciativa que la impulsó Barack Obama no hace mucho, Este tema de gobierno abierto tiene muy poco. Empezaron 7 países. México fue uno de esos 7 países que dijo, pues yo le voy a entrar a este tema de gobierno abierto, y ahora ya son 66 países los que están participando en esta alianza de gobiernos abiertos. Y bueno, México incluso firmó los 27 compromisos que establecen en este esquema, en esta alianza de gobierno abierto. Obviamente algunos se han cumplido, otros no, lleva su tiempo, pero ayer se llevó a cabo este foro, esta Cumbre Global de Gobierno Abierto 2015, y el presidente pues dijo que los gobiernos abiertos son la frontera de la democracia porque permiten la participación de la sociedad en gobierno. Por eso es gobierno abierto. Pablo, de este tema, ¿qué nos puedes comentar? Pues mira, yo creo que la idea del gobierno abierto es una idea muy loable, que es una idea muy importante, es una idea que de nuevo empata con esta aspiración de democracias consolidadas, de democracias con mucha calidad, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? El problema es cuando trasladamos el discurso a las prácticas, a las prácticas a todos los niveles, ¿no? Porque hay prácticas a nivel de gobierno federal, hay prácticas a nivel de gobiernos de los estados, hay prácticas a nivel de gobiernos locales, hay prácticas de organismos X o Y frente a otros, ¿no? De entidades públicas, digamos, unas frente a otras. Te pongo el caso, las universidades son entidades públicas, ¿no? Que no son gobierno propiamente, y bueno, tienen que operar y funcionar también en esta lógica de la transparencia. Esa es la otra. O sea, el gobierno abierto se supone que es un gobierno que está vinculado a la idea de la transparencia, por un lado, y por otro lado a la idea de la participación ciudadana, que son temas que están ahora en la mesa de análisis, de debate, para saber si somos o no capaces de construir eso. Es que esto todavía sigue siendo una aspiración, sobre todo en sociedades como la nuestra. Es que este tema de gobierno abierto surgió apenas en el 2011. Sí, aunque la idea de la transparencia viene de mucho antes, y la idea de la participación ciudadana, pues nada más hay que remitirnos a la Revolución Francesa, ¿verdad? Pues para pensar más o menos por ahí. Lo que yo me pregunto es, ¿de qué manera podemos pasar del discurso oficial, de la buena voluntad, a las prácticas concretas? ¿De qué manera podemos pasar de la moda a la construcción de algo que sea una parte constitutiva del sistema de administración pública nuestro? Y yo creo que ahí las distancias todavía son considerables y en algunos casos abismales. Hay muchos casos de simple y llanamente transparencia que son inaccesibles al ciudadano común y corriente, bajo cualquier cantidad de argumentos legales, esa es una, o simplemente de falta de voluntad. No te doy lo que tú pides porque no te lo quiero dar, o te lo doy de tal manera, te lo hago tan complicado, que para que tú puedas acceder a esa información, por favor. Mira, voy a poner un ejemplo que es muy reciente y es local. ¿Sí? Cuando un medio de comunicación en esta localidad quiso acceder a los documentos, a los estudios que justifican y relacionan la línea 3 del tren ligero. Pues bueno, sacar esa cantidad de fotocopias simple y sencillamente era no solamente costoso, sonaba así como descabellado. Entonces, hay muchos mecanismos para hacer que la transparencia no sea tan transparente. Oye, Pablo, pero este tema, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de transparencia y de gobierno abierto. De hecho, recientemente he tomado algunos cursos relacionados con estos dos temas.
Entonces, pero es eso de que le pedían tanto dinero por las copias, es que así lo marca la ley también, habría que modificar la ley, ¿no? Bueno, mira, yo no digo pero que no. Pero también podía consultarlo directamente en línea o ir ahí donde los tenía, no necesariamente tenía que sacar las copias. No voy a justificar una u otra citación, puse el caso de algo que sí, primero bueno, tienes razón, circuló digamos, en la opinión pública mucho, y segundo, que no es el único caso, hay muchos casos locales y nacionales. Es decir, hay información. Si yo mañana quisiera tener acceso a los contratos que tiene el ejército mexicano para la adquisición de armas en Estados Unidos, y que me dijeran quiénes son los proveedores y una serie de condiciones de compraventa, te aseguro que no puedo acceder a ellos. Seguramente porque es información reservada. Y en ocasiones no podemos ni acceder al salario normal de algunos funcionarios, y no podemos acceder a una cantidad de informaciones que son fundamentales. Mira, si yo quiero conocer digamos, y vamos a tratar algo de esto, ¿no? Si yo quiero conocer el proyecto de desarrollo que se va a llevar a cabo en una colonia determinada por una empresa que fue autorizado por el ayuntamiento, pues no puedo acceder a eso, fíjate. Y eso que me concierne a mí directamente. Yo puedo ser el vecino de la cuadra siguiente, o puedo ser cualquier ciudadano que radica en Guadalajara y quiero saber de qué se trata eso. No puedo acceder a eso. Nuestra transparencia todavía es muy opaca. Nuestro gobierno todavía no es tan abierto. Y yo sí creo que, no tendríamos que quedarnos en la crítica. Tendríamos que reconocer que ha habido avances. Digamos que si yo te platico lo que sucedía hace 30 años, bueno, pues te quedas sorprendido de lo que sucede ahora, ¿verdad? Simplemente antes no había páginas de transparencia, ahora ahí están las páginas y la ley los obliga a subir información fundamental. Y está muy bien, pero no ha sido suficiente. Sí, claro. Nos falta caminar todavía mucho por allá. Y creo que esta reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer y anteayer, creo, da cuenta de que hay muchos organismos civiles que dicen sí, pero todavía no llegamos. Hay muchos organismos civiles que están proponiendo cuestiones muy claras, por ejemplo, en relación a la obra pública, que es una de las cosas que más nos afecta. ¿Cómo se maneja la obra pública? ¿Y por qué nos afecta? Mira, no nos engañemos. La tradición y el saber popular y muchas cosas nos dicen que en la obra pública se genera mucha corrupción. Entonces, bueno, el ciudadano tiene derecho a saber. En la obra sobra. En la obra sobra, sí, y hay grandes fortunas que se han construido a partir de la obra pública. Y bueno, el problema es, ¿y los ciudadanos tenemos derecho a saber o no tenemos derecho a saber cómo se maneja específica y concretamente la obra pública? ¿O qué te gusta? ¿Cómo se recaudan ciertos impuestos? ¿Cómo no se recaudan ciertos impuestos? ¿No? Simplemente cuánto se ingresa a veces de multas. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto se ingresa de multas? Yo no lo sé. Bueno. Yo no lo sé y me sospecho mucho que hay que mientras por una parte te condonan impuestos. Te voy a poner el ejemplo. Bueno, en Jalisco no hay ya, ¿cómo se llama? El impuesto de tenencia de automóvil. Por otro lado, te multiplican las multas de estacionómetros y de velocidad, ¿no? Las fotoinfracciones. Y tú dices, caramba, a mí me encantaría ver una corrida así estadística a través de los últimos 3 años para saber cómo se han operado, cómo se ha incrementado esa recaudación, y en dónde y cómo y por qué, ¿no? Entonces, el manejo de impuestos, el manejo de subsidios encubiertos, porque resulta, caso concreto, ahora resulta que a un equipo de béisbol de esta entidad, al equipo al que todos queremos mucho, le quieren dar, y todos somos sus partidarios, pero le quieren dar un regalo de magnitud inconmensurable, ¿no? Es decir, ¿por qué?
¿por qué con los recursos que se públicos con los que se construyó esa infraestructura se va a operar una empresa particular? ¿Por qué razón? Y como eso tendríamos que irnos adentrando cada vez más y más y más. Y no tendría que ser solamente la demanda ciudadana, tendría que ser la práctica del gobierno la que permitiera entradita, el que cualquiera pudiera conocer el manejo de los recursos, el manejo de ciertas decisiones también, porque yo podría decir, ¿y por qué las sesiones de cabildo no son públicas en términos de transmitirse por internet? Ahora se pueden transmitir por internet. Esto es fácil, lo pueden hacer los ayuntamientos. Porque te pueden decir son públicas, claro, pero de aquí a que me traslado al centro, me meto a la ciudad o me voy al cabildo de Ciudad Guzmán, bueno, pues ya me hallé, ¿no? Pero podrían estar en internet, ¿no? Y con un costo muy bajo, por cierto. Y el ciudadano podría tener acceso, por lo menos, a los debates y discusiones de los cabildos. Hay muchas formas de ir haciendo que el gobierno sea cada vez más transparente y facilite la participación de la ciudadanía. No se ha logrado. Signamos muchos compromisos internacionalmente, pero no lo hemos logrado. No, falta mucho, pero es un avance que se hable de esto y que México forma parte de esta alianza de gobiernos abiertos en el mundo, ¿no? Muy bien, Pablo, vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula, jueves de gobernanza con Pablo Arredondo, ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza y un tema que tiene que ver precisamente con gobernanza, que además nos incumbe a todos porque es un tema local. Bueno, todos los temas nos incumben, pero con mayor razón son los problemas generados por el desarrollo que se llama Midtown Guadalajara, pero ya se le conoce como el Chivamol, ¿no? Pues un desarrollo que pretende construirse en la colonia Providencia, ahí donde estaba el Club Guadalajara anteriormente. Ya ubicó usted en López Mateos y Américas, más o menos, Colomos, López Mateos y Colomos concretamente. El predio, bueno, está ubicado entre López Mateos y las calles Colomos, Otago y Venecia, y está especificado como área verde por los instrumentos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Así, está especificado así, bueno, porque pues efectivamente era un área verde anteriormente, ¿no? Era el campo de fútbol ahí de las Chivas, que debo reconocer no es de mi equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del Chivamol. Y bueno, el gobierno municipal de Alfonso Petersen avaló el uso de suelo para la edificación, abrió la puerta para que una desarrolladora proyectara la construcción de 3 torres para uso residencial de 20 pisos, 2 torres para oficinas, un centro comercial con una inversión de 1.500 millones de pesos. El tema ahora es que al parecer pues tuvo permisos irregulares, Pablo. ¿En serio? Pues es lo que se maneja, ¿no? Así eso como hablábamos sí. El tema anteriormente de los desarrollos verticales, pues claro. Es un problema similar. Eso ¿no? Sí suena extraño que nuestras autoridades hubieran dado ¿Cómo es eso, permisos. ¿Cuál es la novedad? No. Bueno, mira, primero, al margen de filias y fobias futbolísticas, yo te puedo decir, yo agradezco tener este fondo, que es rojiblanco y rayado, pero bueno, al margen de las filias y fobias, lo que sí te puedo decir es que viene a ser una muestra más de lo que hemos platicado. Platicamos la semana pasada el problema del crecimiento vertical desproporcionado, y cuestionado que está habiendo en esta ciudad. Platicamos y hemos platicado en muchas ocasiones y seguiremos, yo creo, haciéndolo, sobre la corrupción en las decisiones de la administración pública, y a todo parece indicar que aquí se dieron permisos contraviniendo de nuevo lo que la ley establece, lo que tú mismo has mencionado con toda claridad. Los planes parciales de desarrollo dicen que esa área es un área verde, y bueno, mientras no cambien los planes parciales de desarrollo, ese es un área verde. Y yo creo que es el momento. Fíjate que este es una prueba muy fuerte para la administración entrante,
Por cierto, una administración que se ha comprometido a hacer las cosas de manera radicalmente distinta, no diría distinta, radicalmente distinta a como se venían haciendo. Entonces, vamos a esperar que la administración municipal tenga una respuesta que convenza a todo el mundo. Uno puede imaginar que detrás de estos desarrollos hay capitales muy fuertes. Sí, claro, hay muchos intereses. Yo no voy a mencionar lo que se decía cuando, desgraciadamente, el señor que se apropió de las Chivas y que ya se las van a quitar o se las andan quitando, remató ese predio, ¿no? Se decían cosas, bueno, que mejor no valen la pena mencionar porque son rumores, no hay tampoco, pero que había gente de mucho poder vinculada con el poder político nacional que estaba muy interesada en adquirir esos terrenos, porque son terrenos muy valiosos. Por la ubicación. Alguna vez fueron las afueras de la ciudad, sí, pero ahora están en el corazón de la ciudad, de una ciudad que se ha revaluado en términos urbanísticos mucho, y el precio y el costo del metro cuadrado en esa zona ya es otro muy distinto al que fue alguna vez. Es una lástima que nunca haya políticas públicas que lleven a decir, bueno, ok, para este señor ya no es negocio, ¿por qué el ayuntamiento no lo adquiere y desarrolla ahí un área pública de impresionante nivel? Un parque, ¿no? Digo, eso sucede en los países más civilizados de la Tierra. Se apropian en el mejor sentido de la palabra de los espacios públicos y los hacen que sean corazones vivos de la ciudad, de la propia ciudad. Bueno, eso no va a suceder, sería un sueño guajiro en Guadalajara, pero por lo pronto que defiendan el estatus. Ese es un área verde. ¿Por qué van a meter ese desarrollo urbano de tal densidad, de tal peso, de tal agresividad a todo el área, que va a terminar trastocando muchas de las cosas que suceden, ¿no? ¿Quién hizo el cálculo de que se pueden meter 5 torres de 20 edificios? ¿Qué requieren? 3. O 3 torres, pero aparte el centro comercial. Sí. 3 torres residencial, 2 torres para oficinas, el centro comercial. Ahí está, son 5 torres, con centro comercial. ¿Quién hizo el cálculo del impacto ambiental? Primero, del impacto social, ¿sí?, que va a tener eso. ¿Quién hizo el cálculo? La demanda de servicios. O sea, no sabemos. De nuevo regresamos a los gobiernos abiertos y transparentes. Y decimos, ¿sobre qué base el Ayuntamiento de Guadalajara, el que haya sido el anterior y el Cabildo y quienes estén ahí o hayan estado, sobre qué base tomaron esa decisión? Es que eso es lo que no sabemos. Porque si mañana a cualquiera de nosotros llegan, la autoridad nos dice, mira, tomamos esa decisión después de haber hecho todos estos estudios. Y sabemos que los beneficios van a ser mayores que los perjuicios. No, los beneficios son mayores para los especuladores inmobiliarios y para los inversionistas, pero ¿van a ser mayores para la ciudadanía en general? Yo no estoy muy convencido de eso, que lo demuestren. Y además que nos digan, ¿y por qué se autorizó esto? Contraviniendo los planes parciales de desarrollo. Y ese sería motivo suficiente para suspender eso. No sé si va a suceder, por eso digo, la nueva autoridad municipal tiene un reto ahí por delante y va a tener que demostrar si era puro rollo o si hay mucha voluntad política y mucha capacidad de imponer la ley sobre decisiones arbitrarias y decisiones sin sustento legal, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante de todo esto, además, es que las nuevas autoridades que llegaron generando tanta esperanza tienen delante de sí un reto clave, ¿no? Sí. Para ver qué van a hacer frente a esto. Y a veces, Pablo, esa voluntad política que quizás sí pueda tener las nuevas autoridades de Guadalajara, no podrían toparse
con intereses mucho más poderosos que puedan frenar esa voluntad política? Absolutamente, pero entonces que nos digan. Que los digan. Que nos digan. Eso es gobierno abierto. Fíjense que yo no puedo con esto, porque encima de mí está todo esto, miren. Y los enumero. Ajá. Pero que no lo platiquen. No nada más que dejen que pasen las cosas, como pasan muchas, ¿no? Total, bueno, ya se les va a olvidar, ¿no? Al rato se les olvida, o al rato viene otra bronca y todo el mundo se fija en la otra bronca, ¿no? Efectivamente. Bueno, es una lástima que así sucedan las cosas. Esperemos. Democracia es transparencia y es gobierno abierto. Efectivamente. Fíjate que un tema que a lo mejor no tiene la magnitud con Chivamol, pero hoy el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, frenó un desarrollo habitacional que se pretendía construir, o cuando menos dijo, no le vamos a dar permiso, y si se dieron permisos, vamos a interponer todos los recursos legales para que se dé marcha atrás en todo eso. Por lo pronto ya no se va a permitir este desarrollo que se llama Santa Anita Hills, que está en las faldas del Bosque La Primavera, ¿no? Y en una zona que se conoce como Bosque Alto. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una auditoría, fueron a visitar la zona y se dieron cuenta que estaba invadiendo parte, o que ya estaba muy cerca de la zona de amortiguamiento del Bosque La Primavera, que es un área natural protegida, ¿no? Sí. Incluso yo en el noticiero comenté, Pablo, que ojalá que esa actitud que demostró hoy Alberto Uribe la pueda demostrar también el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, porque en su municipio, por la zona de Mariano Otero, hay muchos fraccionamientos. Yo vivo en esa zona y puedo asegurar que muchos de ellos están ya en pleno bosque de La Primavera, invadiendo esta zona, y ojalá que la autoridad también diga, a ver, vamos a hacer auditorías ahí y parar, porque esto es un daño para el único pulmón, que aunque sean detallado decirlo, pero es el único pulmón que tiene la zona metropolitana de Guadalajara y que hay que protegerlo, ¿no? Pues mira, de acuerdo contigo, Antonio, por eso digo, estas son las pruebas de fuego. Para las nuevas autoridades. Para las nuevas autoridades. Realmente tienen voluntad de cambiar las cosas, y si tienen voluntad, yo te aseguro que una gran proporción de la ciudadanía va a estar sumado. Sí, claro. Va a estar con ellos. Que vean las buenas acciones y por supuesto que van a tener el respaldo de la ciudadanía. Es evidente que detrás de esos desarrollos urbanos, de esa forma de actuar, de entrar a las áreas protegidas, de dañar, pues está respaldado por poderosos, por gente muy poderosa, empresarios o autoridades coludidas, en fin. Bueno, ¿dónde está la representación del pueblo ahí, ¿no? Y se supone que la representación del pueblo es la autoridad municipal en primerísimo instancia, ¿no? La más próxima, la más autoridad municipal. Ojalá que se pongan las pilas y ojalá defiendan los intereses de la ciudadanía, ¿sí? Muy bien. Pablo Arredondo, perdón. Pablo Arredondo, doctor, muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula en esta noche de jueves de gobernanza. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, como siempre. Gracias, Pablo. Gracias a usted también, que descanse. Muy buenas noches. La Báscula, el peso de